Función exponencial, matemáticas grado 9. Una función exponencial es una función de la forma y igual a x a la x, con a que debe pertenecer a los números reales y también debe ser diferente de 1. La representación algebraica de la función exponencial es precisamente como la vemos aquí en la parte de abajo, donde el exponente, en la parte del exponente está la variable representada con la letra x. Por eso decimos que es una función exponencial. La base a es un número real, los que hacíamos respecto a la definición. Y su representación en el plano cartesiano es como las vemos al lado derecho. Si el valor de a, la base, es un número mayor a 1, entonces queda como la curva de color verde. Pero si el valor de a es menor a 1, entonces queda como la curva de color rojo. Vamos a ver un ejemplo para poder hacer su debido análisis. En este primer ejemplo hay que completar una tabla de valores y realizar la gráfica de la función exponencial que nos están dando en este caso. La función es f de x igual a 3 a la x. Entonces lo primero que tenemos que hacer es la tabla de valores. En esta tabla de valores vamos a tomar como números reales menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. La reemplazamos en la ecuación para poder encontrar sus imágenes o los valores en y. Entonces, tomamos directamente la ecuación y vamos reemplazando el primer valor que tenemos en la tabla, que es el menos 3. Entonces, reemplazando como x a un menos 3, nos queda 3 a la menos 3. Cuando este número del exponente queda negativo, significa que se expresa como un número fraccionario. Y quiere decir que 3 a la 3 pasa como denominador y así nos quedaría positivo. Luego entonces resolvemos esa potencia, 3 a la 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, o sea que queda un 27avo en esta primera casilla. Luego reemplazamos para el valor de x menos 2, entonces reemplazando nos quedaría 3 a la menos 2, ese menos quiere decir que pasa la potencia 2, 3 a la 2 al denominador, y entonces 3 a la 2 lo desarrollamos, sería 9, convirtiéndose en un noveno el resultado para la segunda casilla. Luego reemplazamos cuando x valga menos 1, nos queda 3 a la menos 1, es decir, 1 sobre 3 a la 1, que es un tercio. Y igualmente completamos en la tabla de valores. Cuando vale 0, entonces la función nos queda 3 a la 0 y todo número elevado a la 0 nos da 1. Cuando vale 1, entonces nos queda 3 a la 1 y pues nos da la misma base, 3. Cuando vale 2, entonces nos queda 3 a la 2, que sería 9, y completamos con esto la tabla de valores. Con esta tabla de valores entonces nos vamos y graficamos, ¿sí? Partiendo de esa tabla de valores que encontramos, la función f de x igual a 3x nos queda como está representada en el plano cartesiano. Vamos a ver ahora unas conclusiones que se deducen a partir de la gráfica, de su representación gráfica. La primera conclusión que encontramos es, como vemos aquí señalado con la flecha de color azul, que la función f de x corta en el eje y, o sea, el eje vertical, en el valor de 1. Esa es una característica para toda función exponencial. La segunda característica es que cuando los valores de x disminuyen, o sea, van corriendo hacia los negativos, el valor de la función se aproxima a 0. O sea, esta curva se va acercando cada vez más al eje horizontal, que es el eje y, que es 0. La otra característica es que cuando los x aumentan, entonces los valores de x ahora aumentan, entonces la función que pasa crece rápidamente. ¿Cómo vemos que crece rápidamente? Pues mire, cuando valía 1, el valor es 3, mientras cuando pasa solamente una unidad en la x, el valor para y aumentó hasta 9, ¿sí? Pasó de 3 a 9. Por eso decimos que la función crece
rápidamente. Y en este caso, para esta situación que tenemos, la función es creciente. Puede suceder que la función sea decreciente, entonces las dos anteriores conclusiones que decimos cambian, ¿sí? Entonces, si los valores de x disminuyen, entonces la función crece rápidamente, y si los x aumentan, entonces la función se aproxima a cero. Esas son las características que podemos encontrar. Esa es una característica que se da para toda función. El dominio de la función exponencial es el conjunto de los números reales, es decir, todos esos valores que tomamos para x, ¿sí? Son números negativos, positivos, inclusive pues ahí tenemos decimales, todo el conjunto de los números reales. Y el rango o el recorrido que está representado en las imágenes, o sea, en los valores que encontramos en esta parte, son los que están representados en el eje Y. ¿Empiezan desde dónde? Empiezan desde la línea del eje X, que está representada por 0, y aumentan hasta qué tanto. Pues aquí está representado en la gráfica hasta 9, pero ella crece, dijimos que seguía creciendo. Entonces los valores crecen infinitamente, desde 0 hasta infinito. También se cumple para toda función exponencial. Otra característica muy importante que debemos encontrar en las funciones exponenciales son las transformaciones. Vamos a ver una clasificación de estas transformaciones. Una de estas es cuando la gráfica se desplaza hacia arriba o hacia abajo. En esta situación vemos que la función tomada como ejemplo, f de x igual a 2 a la x, se desplaza una unidad hacia arriba. La de color azul, que es la función original, y igual a 2 a la x, se desplaza una unidad hacia arriba. Si observan esa línea punteada que es paralela al eje x, se quedó en la punto 1. Y a partir de aquí es que arranca la de color rojo. Entonces, ¿cómo nos queda escrita la función? Como en su expresión algebraica. La misma función, y igual a 2 a la x, pero como decimos que se desplaza una unidad hacia arriba, entonces simplemente decimos más 1. Si hubiera sido una unidad hacia abajo, entonces la gráfica, la ecuación cambiaba acá como menos 1. ¿Sí? Entonces esa es la única característica que debemos tener en cuenta. Hacia arriba más 1, hacia abajo menos 1, o el número de unidades que se desplace. Otra transformación que se puede dar es la reflexión. Puede ser que se refleje en el eje X o en el eje Y. En la primera parte encontramos una reflexión en el eje X de la función y igual a 2x, la de color azul, se refleja quedando como la roja y se refleja en el eje X, ¿sí? Quiere decir que ese es el eje de simetría para la función. Y el cambio en la ecuación es que va negativo delante del 2. Eso sí se da para el eje X. Si la reflexión es en el eje Y, entonces encontramos, por ejemplo, la de color rojo es la original, la de color verde es la función reflejada en el eje Y. El eje de simetría en este caso es el eje Y. Y el menos, en este caso se coloca en el exponente, o sea, junto a la X. ¿Sí? Esa es la diferencia que se da en la reflexión de cuanto respecto a eje X o respecto al eje Y. Y la otra transformación es los desplazamientos a la derecha o a la izquierda. En este caso encontramos un desplazamiento a la derecha. De la función original en color azul se desplaza una unidad a la derecha, pero observen en la expresión. La expresión algebraica da es menos 1 en el exponente. Cuando se desplaza a la derecha, entonces lo que hacemos es agregarle al exponente un menos 1. Si hubiese sido a la izquierda el desplazamiento, entonces colocamos es más 1. Aquí se invierte el signo, ¿sí? A la derecha negativo y a la izquierda positivo. Esa es la claridad que hay que tener en este tipo de transformación. Y con esto hemos dado como las características más importantes para las funciones exponenciales. Gracias.